Buenos días, queridos hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Y es una bendición poder acercarnos a la presencia de Dios y también llegar a sus hogares o al lugar donde usted se encuentra a través del mensaje de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, como ya hemos empezado las semanas anteriores, estamos estudiando, exponiendo la verdad del libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que ya hemos dicho que es una carta muy importante, que habla de mucho que la iglesia tiene que aplicar, base doctrinal y también de la base práctica, porque eso es lo que implica la vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente un asunto espiritual, no es un asunto místico, sino que es algo práctico que se lleva a lo largo de toda nuestra vida. Por eso siempre decimos que Jesucristo es vida. Y el Señor Jesús dijo: yo vengo a darles vida y vida en abundancia. No dijo, vengo a darles leyes rituales, no vengo a darles religión para que ustedes anden, ¿no?, como en las nubes, sino de que es importante poder establecer los principios de la palabra de Dios para aplicarlos acá en la tierra. Por eso la oración del Señor que nos enseñó dice: hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí también en la tierra. Tenemos que transportar la verdad de Dios del cielo aquí en la tierra. Nosotros, la iglesia, somos el agente operativo de Dios para dar testimonio. Somos la sal y la luz de la tierra. Entonces, por eso tenemos que mostrar a Cristo en nuestras vidas, para que aquellos que no le conocen, aquellos que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo, puedan también ver a Jesús a través de nosotros. Así como lo hizo cuando se encarnó, vino a dar testimonio al Padre, pues igual nosotros también. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé los recursos, que su Espíritu Santo sea hablando a través de nuestras bocas, que Él sea tocando las vidas, que Él sea alumbrando el entendimiento para que, como pide en oración el apóstol Pablo, nuestra mente, nuestro corazón sea iluminado para poder entender la profundidad, la anchura, la plenitud de la revelación del amor de Dios y también de su propósito para con nosotros. Oramos. Amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana, Señor, este domingo 12 de septiembre, que también se celebra el Día de la Familia, Señor, aquí en nuestra nación. Te pedimos por cada familia, te pedimos por cada individuo que conforma la familia, la cabeza, los padres, la madre, los hijos, los abuelos. Sé tú, Padre, transformando nuestra sociedad. Sé tú transformando nuestra nación. Señor, el enemigo ha querido y quiere destruir a la familia, porque es, Señor, el organismo, es la institución más importante en el mundo entero. Es lo que tú estableciste primero, Señor, inclusive antes de la iglesia, porque una familia unida es lo que mantiene, Señor, saludable no solamente la comunidad, sino también a la iglesia, Señor. Y vemos, Señor, lamentablemente, cuántos hombres de Dios han caído en la trampa del diablo, abandonando sus hogares, Señor, divorciándose, desintegrando la familia, dañando, Señor, a su esposa, dañando a sus hijos. Padre, ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia, Señor, de este mundo que perece y que no te conoce. Señor, permítenos dar el testimonio, dar a conocer la verdad de Cristo Jesús, que es el restaurador, que es el sanador, que es el libertador, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendecimos cada familia, Señor, en este día, en el mundo entero, nuestra nación, Perú. Padre, vemos, Señor,
que también la familia se ve afectada por esta situación política, Señor. Todo lo que está haciendo uso el diablo para destruir. Padre, tú deténlo en el nombre de Jesús. Tú nos has dado la autoridad. Señor, ayúdanos. Padre, si una de las causas por la cual los hogares se desintegran, se diluyen, es en parte por la situación económica. Señor, ahora vemos también que esto está siendo usado, Padre, para traer destrucción, desintegración. Pero Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú te acuerdes de esta nación que tanto amamos y seas tú ministrando, seas tú derramando de tu Espíritu Santo para que sea restaurada, para que, Señor, el Perú sea, Señor, tierra de avivamiento, sea esta tierra donde la familia se levanta para, Señor, bendecir a las naciones de la tierra. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. Sé tú hablándonos en este día también a través de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Tienes una Biblia en casa, ábrela en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 1. Todavía continuamos en el capítulo 1. Estuvimos hablando de los primeros versículos introductorios donde Pablo está saludando a la iglesia, presentándose a la iglesia, dando testimonio de quién es él, de dónde viene su autoridad, de dónde viene su investidura, y no ha sido llamado por hombres ni tampoco equipado por hombres, sino que por Dios mismo. Ha sido enviado por el Señor, y eso lo repite él en sus diferentes cartas. Y vemos de que eso es avalado por el Señor, viendo el poder que actúa en la vida de Pablo y en su ministerio. Bien, vamos a tener la lectura y vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el 14. Ok, acompáñenos en la lectura, la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Y dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí la lectura de la palabra bendita de Dios en esta mañana. Bien, y entonces estábamos viendo la introducción, el saludo la semana pasada, y luego Pablo empieza a detallarnos cuál es la posición que el Señor le ha otorgado en Cristo. ¿Cuál es la posición del creyente en Cristo? Esa es la frase más importante en esta carta a los Efesios, y no solamente en la carta a los Efesios, sino en toda la Biblia. Porque si el cristiano, el Hijo de Dios, no se mantiene en Cristo, entonces nada podrá hacer, o podrá hacer muy poco, o lo que haga será en sus fuerzas. Por algo el Señor Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y también en Juan 15 va a decir que Él es la vid, el Señor es la vid, y nosotros somos los pámpanos. Entonces tenemos que estar arraigados en Él. Y Pablo va a usar ese ejemplo también en el olivo, en otra de sus cartas, diciendo de que hemos sido injertados para poder gustar de esa savia, que es la que da el crecimiento. Pero también podemos ser arrancados, así como lo fue Israel, para que por causa de su desobediencia, por causa de su rebeldía, de haber dejado de lado a Dios, y por esa gracia y ese plan eterno de Dios que nos expresa también aquí en Efesios, de reunir de ambos pueblos uno solo, y también de reunir las cosas celestiales con las terrenales en Cristo, como dice aquí en la dispensación de los tiempos, ¿no? En la administración de los tiempos, está Pablo aquí dándonos a la revelación de su propósito, del plan de Dios. Porque por eso había diferencias, por eso había discrepancias, primeramente con el pueblo judío, esas diferencias entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Por eso que Pablo es levantado como un apóstol de los gentiles, y él honra su ministerio. Entonces, ahora ya no hay diferencia, nos va a decir, y somos uno en Cristo. Hemos sido injertados, bautizados en un cuerpo. Por eso también nos habla en el capítulo 4, una fe, un bautismo, un espíritu. Entonces ya no hay diferencia, no hay ningún tipo de niveles ni de jerarquías, como vemos en nuestras iglesias. Simplemente los que tienen la responsabilidad son aquellos que han sido llamados, pero no para tener una posición predominante y como de gobernante sobre la iglesia, sino simplemente, como siempre dijo el Señor, el que sirve debe ser, el que quiera ser el primero debe servir, debe estar al servicio, y debe ser el que más se brinda, derrama su vida en servicio de los demás, no para estar en una posición jerárquica, sino para más bien capacitar, para entrenar, para levantar a los demás miembros de la iglesia, para que estén ellos capacitados para seguir, continuar con la obra del ministerio. Bien, entonces vemos aquí las bendiciones. Estábamos viendo la semana pasada la importancia de lo que Dios ha establecido, que seamos santos, y también de que del hombre, al haber experimentado la gracia de Dios, él de por sí, en amor y en entrega, va a ser fiel. Y entonces esa combinación de ser santos y fieles son los que nos permite estar, o a un creyente, estar en Cristo. Es lo que nos habilita a estar en Cristo. Porque el Señor nos puede haber santificado, nos puede haber limpiado, pero decíamos de que ser santo es, usábamos la palabra griega
agios, que es separado para un uso particular, en este caso para el uso de Dios, para ser una herramienta de Dios. Y Dios nos puede santificar, pero si nosotros no nos disponemos, nosotros no hacemos la obra de Dios, nosotros simplemente somos como un adorno dentro del templo de Dios y estamos estáticos, o hacemos lo que nos parece, pero no lo que Dios dice, nos demanda en su palabra. Por eso tenemos la instrucción de cómo debemos funcionar como iglesia en la palabra. Simplemente vamos a ser religiosos, cuando el mundo lo que necesita es un actuar, es un obrar dinámico de la iglesia. Vemos la iglesia, de hecho, ser una iglesia dinámica, se movía. Dice que donde iban todos, iban y predicaban el evangelio. Y Dios confirmaba su palabra con señales, milagros y prodigios. El plan de Dios nunca cambió. El hombre ha dejado de hacer su parte. Y entonces por eso la iglesia ahora es una iglesia aletargada, dormida, distraída en cualquier otra cosa, pero no efectiva. Por eso que ahora Pablo pone este fundamento para la iglesia. El fundamento doctrinal, hemos dicho en los 3 primeros capítulos, nos da la identidad de quiénes somos, para que luego que sepamos quiénes somos y el poder que Dios nos ha otorgado, funcionar con osadía, con valentía. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va delante de nosotros y nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia. Esa es la realidad del creyente en Cristo Jesús. Y luego nos detalla las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, la posición que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, en los versículos siguientes, del 3 al 8 básicamente, vemos las bendiciones que hemos experimentado al haber sido redimidos, al haber sido rescatados, al haber sido comprados por el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos ha redimido, es decir, en 1 Corintios 6, dice que que por gracia hemos sido salvos. Nos dice de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ahora somos de Él, porque Él nos ha rescatado, nos ha comprado del mercado de esclavos. Entonces nos ha comprado, pero para hacernos libres de aquel que nos tenía a nosotros también bajo cautividad. Y esa redención nos la detalla pues en estos versículos siguientes, del versículo 3 al 8 específicamente. Y empieza diciéndonos Pablo aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces nos muestra cuál es nuestra posición legal, qué es lo que a través del sacrificio de Cristo ahora nos pertenece. El Padre nos lo ha otorgado porque Él nos ve a través del sacrificio de Cristo. Nos ve a través de esa sangre derramada que nos limpió, que, como va a decir el libro de Hebreos, hizo perfectos a los santificados. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos delante de Dios. Entonces, vemos aquí que se está refiriendo a esos privilegios, esas bendiciones que ahora tenemos en Cristo, que nos han sido concedidos a través de la fe, a través de haber cedido nuestras vidas, de haber obedecido al llamado de Dios, al rescate de Dios. Entonces, estos privilegios son justamente, o se dan, por lo que Pablo detalla más adelante. ¿Por qué? Porque dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, estamos aquí en la tierra, pero ya nosotros tenemos todo el respaldo de Dios. El cielo está respaldando nuestras vidas. Así como el Señor Jesús fue respaldado por el Padre, ahora nosotros que somos su cuerpo, la iglesia, y Él es la cabeza, también tenemos el respaldo. Por eso que Pablo
va a decir de que somos embajadores. Y un embajador tiene el respaldo de su nación, aunque está en una situación geográfica que de repente es un país muy pobre, un país donde no hay recursos, pero el embajador disfruta de todos los beneficios como si estuviera en su propia nación. Quizás en ese lugar no hay dinero, pero él tiene un respaldo económico. Entonces, vemos de que Dios nos respalda, tenemos el respaldo del cielo. Por eso dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aunque tenemos todo el recurso, tenemos todo el poder, tenemos todo el aval divino, estamos en la tierra. Y acá en la tierra no vemos aparentemente de que las cosas estén sucediendo como en el cielo. Vemos maldad, vemos rechazo del evangelio, también somos víctimas de repente en algún momento de la escasez de las situaciones, pero justamente al expresarnos esto Pablo nos está diciendo de que no debemos andar por vista, sino por fe. Recordar de que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual y que tenemos que simplemente coger, por decirlo metafóricamente, el teléfono, llamar al presidente, llamar al jefe y decirle, Señor, me está faltando tal cosa, necesito, mándeme los recursos, y inmediatamente vendrá el avión equipado con todo lo que yo necesite y vendrán a la embajada y tendré todos los recursos y podré llevar a cabo el trabajo. Por eso muchas veces decimos, ¿no?, de que si Dios nos ha llamado, Dios nos va a respaldar. Que si Dios nos mandó ir a la China, pues aunque estén matando ahí a los misioneros, si Dios nos mandó, Dios nos guardará. Dios nos mandará los recursos económicos. Si Dios nos llamó para levantar una iglesia, para salvar a la gente, ya sea en el lugar más inhabitable que podamos nosotros imaginar, pues Dios abrirá las puertas y nos respaldará. Aunque no tengamos respaldo humano, aunque no tengamos gente que nos pueda aparentemente ayudar, Dios se encargará, Dios traerá, Dios nos va a abrir el camino para nosotros poder cumplir con ese propósito. Es igual porque Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto, aunque puede sonar un poco místico, no lo es, porque las cosas espirituales son más reales que las físicas, mucho más reales. Dice que Moisés fue llevado al monte y Dios le mostró cómo era su tabernáculo, el real, el verdadero. Y le dijo, yo quiero que tú hagas este tabernáculo ahí en la tierra. Así que toma nota, fíjate bien, porque así como está, tú tienes que cumplirlo o hacerlo igualmente. Entonces primero fue lo espiritual y luego lo real. Igualmente, nosotros como creyentes, quizás estamos en este mundo y vemos cosas muy malas, pero al entrar en la presencia de Dios, Dios nos va a dar la estrategia, Dios nos va a dar la capacidad, Dios nos va a dar los recursos. Entonces nosotros vamos a salir de la presencia de Dios fortalecidos y convencidos de que esas cosas se van a dar, porque ya hemos recibido la dirección de Dios en ese tiempo de comunión, en ese tiempo de búsqueda en la presencia de Dios. Y es ahí donde, bajo las instrucciones de Dios, con la guía del Espíritu Santo, nosotros vamos a haber realizado lo que todavía con nuestros ojos naturales en la tierra no vemos. Por eso Él dice en su palabra que Él llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, al entender estas cosas, las demás palabras que Pablo dice en el resto de sus epístolas tienen sentido, tienen valía para nosotros. Ya no es algo espiritual, no es algo religioso, sino es algo real. Y eso es lo que Pablo quiere despertar
a la iglesia. Por eso que del versículo 15 en adelante de este capítulo 1, él levanta una oración diciendo: Señor, dale sabiduría, dale entendimiento para que puedan entender la anchura, la altura y todo lo demás, todas las dimensiones del poder, de la herencia que ahora tenemos en Cristo. Hay mucha profundidad que entender. Nosotros pretenderemos a las justas arañar un poco de lo que es eso, pero en el proceso de nuestra vida vamos a irlo descubriendo. Si nosotros tenemos una relación íntima, profunda con Dios y con el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda la verdad, es el que nos va a enseñar aún lo escondido de Dios, como nos dice también el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces, dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y siempre la frase clave, en Cristo. Es clave estar en Cristo, conectados con Él, tener una relación íntima, profunda, permanente. Sin Él nada podemos hacer. Entonces nos está hablando de esa posición, ¿no? Que viene, ¿por qué? Versículo 4. Porque hemos sido escogidos. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, está hablando aquí de que hemos sido escogidos, hemos sido también santificados, o para que seamos santificados y sin mancha delante de Él. Y es antes de la fundación del mundo. Es algo antes de que nosotros pudiéramos aparecer en esta tierra y hacer algún mérito como para ganarnos la salvación. Y esto es lo que derriba el argumento de muchas religiones. El diablo astutamente se ha infiltrado, siempre lo hemos dicho, el primer invento que el diablo ha tenido con éxito ha sido meterse en la religión, crear la religión, para que el hombre de alguna manera trate de aquietar su vida de pecado, para que trate de no sentirse tan culpable, ¿no? Entonces, el asunto es de que Él nos escogió antes, no es de que la religión dice yo tengo que hacer algo para agradar a Dios, ¿no? Y Pablo va a decir también en esta carta que no es por obras para que nadie se gloríe, pero hay un velo en la gente que anda en religiosidad, sea la religión que tenga, que tiene que cumplir una serie de cosas, que tiene que ganarse el cielo, cuando no podemos, porque la Biblia nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, no califican, no alcanzan. Primero tenemos que ser limpiados con la sangre del Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. Amén. Tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores, de que hemos fallado, y renunciar a esa vida. Y luego el Espíritu Santo vendrá a nosotros y Él nos capacitará, nos equipará para poder vivir dentro del propósito de Dios. Y eso es lo que también aquí Efesios nos dice. Nos va a hablar del propósito de Dios para los creyentes, para el redimido, para aquel que ha sido ¿qué? Escogido. Porque nos dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primero nos escoge, ¿se da cuenta? No es de que yo trato de ser santo para que Él me escoja. Ese es el orden del diablo. Trato de ser buenito para agradar a Dios y Él me escoja, me tenga por digno. Ese es el diablo que invierte los papeles. Pero no, es que Dios nos escoge primero. Y luego que hemos sido escogidos, entonces podemos nosotros andar en santidad y sin mancha. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpiados por Él mismo, porque no podemos nosotros, no calificamos. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar, nos puede transformar, nos puede hacer limpios y aceptos en el amado, como va a decir aquí. Entonces, nos ha escogido, nos dice el versículo 4. ¿Para qué? Para que fuésemos. Ahora está hablando en el futuro porque todavía no existimos. Y hay miles de personas que todavía no nacen.
pero ya en el plan de Dios, en la eternidad de Dios, ya han sido escogidos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y aún es terrible, mis queridos hermanos, de que el mismo creyente, tratando de analizar a Dios, tratando de comprender y hacer teología, se ponen a estudiar estas doctrinas, pero no para adorar a Dios por su infinita gracia, sino para polemizar. Muchos dicen, y muchos otros escuchan y dicen, entonces ¿para qué voy a esforzarme tanto? ¿O para qué voy a hacer si ya Dios por último determinó quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar? No es eso para lo que Pablo nos está expresando aquí. Estamos perdiendo la óptica de la realidad. Lo que Dios quiere mostrarnos es su gracia, su bondad. Y esa bondad nos lleva a nosotros a vivir una vida de adoración, de entrega, porque no merecemos. Pero Dios puso sus ojos en nosotros. Eso es lo que quiere resaltar el apóstol Pablo. No para que nosotros ahora empecemos a sacar la predestinación, la adopción y empecemos a polemizar sobre esos temas. No, lo que se refleja aquí es lo que hay en el corazón de Dios, su amor, su gracia, que aún nosotros, sin merecerlo, Él ya se fijó en nosotros y se plació. Por eso acá dice, por el puro afecto de su voluntad. Qué maravilloso. Y no para decir, tú no eres salvo, tú te vas a ir al infierno y yo soy salvo. No, no es por eso. Es para que más bien tú te rindas y te conviertas en un instrumento, un canal, para que aquel que no conoce pueda también alcanzar esa gracia, esa misericordia de Dios. Yo por muchos años estuve luchando conmigo mismo. Me hablaron el Evangelio. Se puede decir que sembraron la semilla. Y durante 7 años siguientes yo no conocí nada de Dios. Seguí con esas batallas en mi corazón, en mi vida. Sabía que estaba mal. Hasta que un día, Dios en su misericordia, ya sin necesidad de que alguien me hablara nuevamente del Evangelio, el mismo Espíritu Santo que había permitido a través de una persona sembrar esa semilla en mi corazón, hizo de que brotara. Y yo fui redarguido interiormente. Y yo mismo, por decirlo de alguna manera, pero sé que no fui yo, caí a los pies de Dios y mi vida fue transformada. Y estamos en ese proceso. Porque algunos pueden cuestionar, no, pero tú sigues así, tú eres así. Sí, pero estamos en un proceso. Estamos batallando contra este cuerpo que quiere siempre sublevarse contra la voluntad de Dios. Y por eso, cuando uno se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en ti, te conviertes en un templo del Espíritu Santo. Y quien me ayuda en esa lucha, quien me da los recursos, me alienta, me consuela, me fortalece, es el Espíritu Santo que mora en mí y me ayuda. Por eso que uno de los nombres del Espíritu Santo es el ayudador. Cuando fracaso, cuando cometo errores, Él viene y no me chanca, sino que me consuela, me anima. Otro de sus nombres es el Consolador. Esa es la obra de Dios que ha empezado en nosotros. Pero lo importante es estar tomados con Él y no soltarnos de Él. Muchos creyentes fracasan, fallan y se sueltan de Él y caen en la mentira del diablo, que ya Dios no te ama porque le has fallado y lo haces constantemente. Y su estado viene a ser peor que el anterior, cuando deberíamos acercarnos más al Señor, y el Señor entonces nos levantará, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, esa es la bendición espiritual. Dice, nos escogió antes de la fundación para que fuésemos santos, porque ya cuando estamos en esta tierra y aceptamos la salvación de Dios, empieza el proceso de santificación. Y el fin es de que andemos sin mancha delante de Él.
porque Él también viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Una iglesia que hace uso de los recursos que ya Dios nos ha dado. Su sangre, su nombre, su palabra, su Espíritu Santo, para ser equipados, para que estas imperfecciones vayan desapareciendo y seamos a su imagen y semejanza. Entonces nos dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante del versículo 5, en amor, ¿ves? Estamos hablando de lo que motivó a Dios. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nació de Dios. Mi amigo, tú de repente eres un religioso. Estás en la religión que estés. Aún de repente eres un religioso evangélico que ha venido con el bagaje de otra religión, que piensas de que tienes que hacer méritos, que tienes que vestirte ahora de tal forma, que no tienes que hacer tal cosa, que no debes de teñirte ni cortarte el pelo, ni qué sé yo, o tienes que vestirte como el siglo anterior. Dios no ve lo externo, Dios ve tu corazón. El cambio viene de adentro hacia afuera. No tienen que verte exteriormente para identificarte como tal o como cual, sino que van a ver tus obras y van a alabar a Dios. Entonces lo importante es cómo está siendo procesado por la obra de Dios. Dice, en amor. Eso es lo que motivó el amor de Dios. Eso es lo que hizo de que tú fueras un predestinado. ¿Ok? Lo que Pablo quiere resaltar que es la gracia de Dios, el amor de Dios, que hizo que se fijara en nosotros. Yo, realmente, y muchos creyentes que han sido rescatados y salvos, muchas veces todavía se sienten indignos, porque sabemos lo que hemos sido, y sabemos que todavía le fallamos al Señor. Pero sin embargo, el Espíritu Santo nos consuela. Él nos ha hecho dignos por su amor. Lo que tienes que entender es, Señor, gracias por tu amor. Su amor es, como dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, lo mejor que tenía. Pero dice también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que creerle, que Él nos ama, que su amor es incondicional, que su amor no falla, que su amor no cambia. Aunque tú seas aún lo peor de lo peor, el amor de Dios no cambia. Pero tienes que rendirte a ese amor y dejarte transformar por ese amor, el amor de Dios. Habiéndonos predestinado para ser adoptados. Entonces los beneficios es que nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha perdonado a través de Cristo. Por la fe, al haber aceptado a Jesús, tenemos el perdón de Dios, tenemos la adopción. Ahora somos hijos de Dios. ¿Qué nos dice la religión? Todos somos hijos de Dios. Pero acá vemos el proceso que tiene que pasar nuestra vida para ser hijos de Dios. Tenemos que ser, ¿qué cosa? Escogidos. Bueno, Él ya nos escogió. Dice, luego, para que fuésemos santos, sin mancha, y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, dice que tenemos que ser adoptados. Sí, porque somos de nuestro padre el diablo. Jesús le dijo a los religiosos de su tiempo, que inclusive pueden ser hasta más religiosos, más pegados a la religión que tú y que yo juntos, pero le dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer. Ponen sus costumbres, sus doctrinas humanas, su religiosidad, como si fuera más importante que lo escrito por Dios, que lo establecido por Dios en su palabra. Y hacen tropezar a la gente, lo desvían del camino. Ustedes son de vuestro padre el diablo, me tienen en cólera, me quieren matar. Podríamos decir lo mismo de repente de algunos, inclusive amigos y familiares míos, que por su religión nos aborrecen,
porque le tenemos que decir las cosas como son, porque es lo que Dios establece en su palabra. Y nos aborrecen, nos discriminan, nos hacen bullying, ¿entiende? Pero lamentablemente la verdad saldrá a la luz al final de los tiempos. Y lo decimos porque es la oportunidad de Dios que a través de nosotros Dios le da de conocerle. Porque mi hermano, ya en el infierno no hay vuelta atrás. Y hay miles, millones de personas en este instante y cada segundo que pasa que están siendo arrojados a ese infierno. Pero es el infierno que ellos escogieron al rechazar a Jesucristo, al poner a su religión en lugar de Jesucristo, al creer en su religión en vez de creerle a Dios y lo que dice su palabra. Entonces, vemos de que aquí nos da el proceso para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos está diciendo cómo es. No es a través de una religión, no es a través de un santo, ni siquiera la Virgen, que decimos que es la Madre de Dios. El que murió en la cruz fue Jesucristo. Él es el que derramó su sangre por nosotros. Entonces, Él es el que a través de Cristo nos adopta, porque decíamos, éramos de otro padre, del diablo, porque eso es lo que hacíamos. Hacíamos maldades, pensábamos cochinadas, decíamos cosas desagradables, que no edificaban, que envenenan, que matan. Entonces, ¿y qué pensamos? El Señor dice que aún tenemos que pensar correctamente. Es así, pero no podemos hacerlo si no hemos sido transformados por el poder de Dios. Entonces, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es su voluntad, es su amor, es su decisión. ¿Me entiende? Es así como opera la gracia de Dios, que no la podemos entender. Por eso ya, bueno, dicen que falleció este genocida, Abimael Guzmán, y sería incomprensible para nosotros, ¿no? Decir de repente que él, si hubiera un testigo, alguien que pudiera decir, yo le presenté el evangelio a este señor, aceptó a Cristo y se murió. Entonces, según lo que dice la palabra de Dios, este hombre debería estar en el cielo. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, es por la obra de Cristo. Y de repente nuestro razonamiento dijo, pero ¿cómo es posible? No, no creo, no, ese hombre no merece por todo lo que hizo. Pero es así. El amor de Dios no lo podemos comprender, no lo podemos entender. Y vamos a ir en contra de lo que Dios ha establecido. Él es el que establece los principios y Él se sujeta a lo que Él dice en su palabra. Entonces, es por el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, para que eso nos lleve a una vida de alabanza, de adoración, de exclamación por su grandeza, para un servicio que sea totalmente rendido a Él, ¿no? Entonces, y es interesante porque aquí la palabra alabanza es una palabra griega, epainos, que nos habla, que significa aprobación, encomio, elogio. Y nos dice aquí que no solamente expresa alabanza por lo que Dios hace para con nosotros, sino también por lo que Él es reconociendo su gloria. Es decir, no es solamente de que nosotros le alabamos por esa obra maravillosa de misericordia, de gracia, de hacernos participantes de su reino, hacernos herederos de su reino, convertirnos en instrumentos en sus manos para bendición de muchos, sino que es también para que Él sea exaltado por sí mismo, para que en el cielo se escuche esa alabanza que ya hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, que dice santo, dice que todo el tiempo están santo, santo, santo.
eres, oh Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los ancianos se postran, los ángeles se postran. Una alabanza que no podemos entender ahora, pero hermanos, cuántas cosas de las cuales nosotros ni siquiera somos conscientes y Dios hace por nosotros. Dios, ¿eres consciente de cuánto Dios te protege? Cuando sales a la calle y llegas a tu casa, ¿eres consciente de cuántos peligros el Señor te guardó, te libró? A veces llegamos al paradero y se nos pasó el carro, ¡guau! Se me pasó el carro y me ha pasado, nos molestamos, ahora voy a llegar tarde, qué sé yo. Y sin embargo, Dios lo permitió por algo. No sabemos por qué. Y así, cosas que a veces ni nos percatamos, pero Dios nos guarda, nos protege. Hermanos, llega un plato de comida a nuestro hogar y decimos, otra vez vamos a comer trigo. Ya estoy aburrido de comer trigo, otra vez esto. Y prendemos la televisión y vemos a las madres de los comedores populares comiendo, inventando comidas, cocinando a leña, comiéndose el humo primero antes de comer los alimentos, afectando su propia salud. Esa gente del pueblo no está recibiendo beneficios. Están olvidados y sin embargo no pueden detenerse. Siguen trabajando abnegadamente para darle de comer, aunque sea un desayuno, a veces un plato de sopa simplemente, a mucha gente que ahorita está sin trabajo, que no tiene recursos. Entonces, muchas veces, como dice un dicho, nosotros nos quejamos que no tenemos zapatos cuando vemos a alguien que no tiene pies. Hermanos, seamos agradecidos. Dad gracias a Dios en todo momento. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pablo mismo va a decir, sé vivir en abundancia como sé vivir en necesidad. En todo tiempo tenemos que adorarle. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Tenemos salud, tenemos oportunidades todavía que otros no tienen. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, justamente no dice su gracia multiforme, su gracia infinita, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es lo que obró la predestinación, la adopción, la santificación. Es para reconocer su gracia y su amor infinito. No para decir, Dios es malo, entonces es malo, ¿por qué? Porque este sí escoge, a este no. Entonces no importa si yo soy buena gente, igualito me voy a ir al infierno. Claro, porque no es por obras, es por su gracia. Pero no es para polemizar, es para exaltar. Recuerde eso, es para exaltar a Dios. ¿Ok? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Tenemos rescate. Acá nos está poniendo Pablo el fundamento. No dice, tenemos redención por nuestras buenas obras. Tenemos redención porque soy un angelito. O porque pertenezco a tal iglesia. O porque hago obras de caridad. Soy un gran donador. Soy una persona desprendida. Soy un gran filántropo. No dice eso. Dice, en quien tenemos redención, rescate, por su sangre. ¿Qué más? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Otra vez esa palabra clave. Es por su gracia. Entonces, tenemos que apropiarnos de esa posición. Su sangre es la única que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y todo es a través de Cristo. El perdón solo es posible a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos dicho que dice Juan. Porque Él la amó y se entregó a sí mismo por ella.
como nos dice en esta misma carta, en el capítulo 5, versículos 25 y 27. Porque nos amó y se entregó por la iglesia. Muy bien, entonces, acá hemos dicho que del versículo 3 al 8, y el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, está hablando aquí de que hay toda una revelación, hay todo un conocimiento, una sabiduría e inteligencia que viene de Dios, que tenemos que nosotros apropiárnosla y de permitir de que fluya en nuestra vida. ¿Y cómo fluye? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios nos va a dar revelación, nos va a dar entendimiento, porque sería imposible, hermanos queridos, de que Dios tenga grandes cosas para nosotros y no nos diga cómo llevarlas a cabo. ¿Me entiende? Dios tiene grandes planes, grandes cosas para ti, para mí. Y Él no nos deja en expectativa. Ya, sí tengo grandes cosas. Pero Señor, ¿cómo? Entonces, cuando nosotros aprendemos a ser dependientes de Dios, dependemos de Él, Él nos va a ir mostrando gradualmente, a cada paso, cómo nosotros debemos caminar. Y a través de su palabra va a alumbrar nuestro entendimiento. Por eso que el salmista va a decir, lámpara es a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está hablando de una noche oscura. También va a decir el salmista que aunque ande en valle de sombras y de muerte, es decir, este mundo está sumido en oscuridad y necesitamos luz para caminar. Y Dios está alumbrando a través de su palabra nuestro camino. Cada paso que damos, esa luz sigue acompañándonos con nosotros. Es como el pueblo de Israel, que estaba en el desierto, oscuro, pero tenía una columna de nube que le orientaba, le guiaba. Entonces tú y yo necesitamos de la luz de Dios para poder tener esa sabiduría e inteligencia. ¿Sabes qué? Muchas veces le pedimos a Dios, Dios mío, muéstrame ya de una vez. Ni a Moisés, ni a los grandes hombres de Dios le mostró todo el plan. Siempre se los dio poco a poco. Y después cuando llegaron a la meta, como nos sucede muchas veces a nosotros, decimos, ¿cómo he podido hacer todo esto? Si yo hubiera sabido de que por Cristo me iban a meter a la cárcel, que por Cristo me iban a marginar, que por Cristo esto, que por Cristo lo otro, de repente yo ni hubiera dicho, Señor, discúlpame, pero tu plan, gracias, ¿no? Mejor me quedo como estoy. Veámoslo en la vida de José. José fue después de Faraón era como el gobernante, pero si él hubiera sabido de que lo iban a meter a un pozo, de que lo iban a tener de esclavo, que lo iban a difamar, que lo iban a meter a la cárcel, él hubiera dicho, Señor, no. Pero poco a poco, donde él estaba, la gracia de Dios se manifestaba. Es así. Entonces, Dios, quizás para ti ahora en este instante, como cristiano, has perdido tu trabajo, estás pasando situaciones difíciles de enfermedad o qué sé yo, y tú digas, Señor, ¿qué está pasando? ¿Yo no soy acaso tu hijo? Pues el mismo apóstol Santiago dice, si te hallas en diferentes pruebas, dale gracias a Dios porque es el proceso de Dios. Pero si te estás sufriendo, pide sabiduría a Dios para que puedas entender por qué estás pasando esta situación. Muchas veces es por tu propio pecado, ¿no? Muchas veces es por tus malas decisiones. Cuidado. Pero si tú estás sufriendo, como dice Pedro, como hijo de Dios, da alabanza y dale gloria a Dios, porque tu redención está en camino. Tu salvación viene en camino. Dios te va a sacar de esa. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y Dios no es un masoquista ni un malo que nos mete en una prueba para hacernos sufrir. No, es porque está perfeccionándonos en fe. Está probando nuestra fe y para que sea probada como el oro fino, como el oro de Ofir, como el oro más preciado. Entonces, por eso dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Y por eso más adelante, del versículo 15, y ya lo hemos dicho antes, en adelante, Pablo eleva su oración para que aquel que no entienda todavía hasta este punto pueda, Señor, darle revelación, que entiendan. ¿Y saben por qué la iglesia está como está? Porque no tiene sabiduría, inteligencia, ni revelación, porque no tienen comunión con el Espíritu Santo. Tienen comunión con una iglesia muerta, seca, vacía, que ni cree, que ni fluye del Espíritu Santo. Por eso la religión es inoperante. Por eso el cristianismo ahora no funciona como quiere Dios que funcione. Es triste decirlo. Entonces vemos aquí, en estos 8 primeros versículos, nosotros vemos las bendiciones, la bendición plena que hemos recibido por su gracia, al ser predestinados, adoptados, comprados, limpiados, santificados. Y luego, en los versículos siguientes, del 9 al 14, Dios lo que quiere es mostrarnos ahora el propósito. Es decir, ¿por qué nos escogió? ¿Por qué nos lavó? ¿Por qué nos está llevando en este proceso de santificación, de capacitación? ¿Por qué? Porque si yo entreno, ¿no? Y por eso algunos, vamos a ponerlo de esta manera, algunos futbolistas, ¿no? Están en un club entrenando, haciendo todos los ensayos, los exámenes médicos, y después el entrenador lo pone en la banca. Y tiene 3, 4, 5 partidos, media temporada sin jugar. Lo ponen faltando 5 minutos para que termine el partido. Y después él agarra y dice, ¿saben qué? Rescindo mi contrato, yo me quiero ir porque acá no estoy jugando. No, voy a ir a jugar en otro equipo, pero ahí me van a tener de titular o voy a tener más oportunidades de entrar a la cancha, al menos de jugar un tiempo. Entonces, ¿de qué vale que Dios me haya, por decirlo así, predestinado, si después no sé o voy a estar sin hacer nada? Ahora, muchas veces Dios nos dice qué hacer y nosotros no queremos hacerlo. ¿Ah? Dios te está hablando qué debes hacer y no lo quieres hacer. ¿Estás desobedeciendo a Dios? Entonces, en los versículos 9 al 14, nos dice ahora cuál es el propósito para el cual nos ha capacitado, para el cual nos ha redimido, ¿no? Y creo que esta es la parte que no ha entendido la iglesia, o no la ha entendido del todo, o no la está entendiendo, o ni tiene idea. Vamos, dice versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pablo está diciendo aquí, Dios me ha salvado, Dios me ha puesto como apóstol, como dicen los primeros versículos, por su voluntad. Y yo me dirijo a ustedes ahora para decirles de que el propósito de Dios para con nosotros, la iglesia, es este. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, Dios ahora en este tiempo, luego de que Israel lo rechazó y se extendió la salvación a los gentiles, a los no judíos, ¿no? Ahora es el tiempo de hacerles entender de que no debe haber diferencia, de que no debe haber división, que no debe haber denominaciones. ¡Pluk! ¡Wow! Me dolió lo que dijo el pastor. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que estemos unidos. Somos un cuerpo, una fe, un bautismo. Lo va a decir Pablo también en esta epístola. Y estamos divididos. Muchos me dicen, ¿por qué hay tantas iglesias con...? Y wow, es una pregunta que a veces no dan ganas de responderla. Entre ustedes mismos los cristianos, me dicen, están así divididos, cada uno apunta para su lado. Y el diablo astuto, por eso, no nos permite agarrarlo a él y echarlo fuera y establecer el reino de Dios, porque es el reino de Dios lo que se establece, no el reino individual de una iglesita y de otra iglesita. Estamos atomizados. Vemos por lo suyo propio, pero no por lo de los demás. No de llevar adelante el reino de Dios. Entonces, hermanos,
acá Pablo está diciendo, no es para que anden por aquí, por allá. Dice, es para que ustedes ahora entiendan el misterio de su voluntad. Es misterio porque no había sido entendido, no había sido revelado, porque ya Dios lo había manifestado en el Antiguo Testamento. Había dado por ahí chispazos, ¿no? Pueblo que no conocía me vendrá a adorar, va a decir en los profetas. Entonces, ahora Pablo dice, Dios me ha levantado como apóstol de los gentiles. ¿Pero para qué? Para mostrar, para dar a conocer, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Versículo 10. Y aquí empieza. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, ahora que vino Cristo, que ya se levantó la iglesia gentil, por decirlo de alguna manera, y también la iglesia judía, o sea, porque ya los judíos empezaban a responder al evangelio, y ahora con Pablo los gentiles también. Entonces dice, ahora en Cristo se van a reunir todas las cosas, en Cristo. Y dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, Dios ya tenía esto prefijado, ya lo tenía planeado, pero no se había dado el tiempo. Y Pablo dice, ahora es el tiempo. Esta es la dispensación, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora que la iglesia ya es una sola, que ya no hay diferencia entre gentiles y entre no judíos y judíos, sino que es una sola, ¿no? Es decir, acá en la tierra ya se está arreglando la situación, no debe haber división, debemos ser un solo cuerpo. Es ahora el momento de que también lo que ya se unió acá en la tierra se una con el cielo. Y esto es lo que se va a dar en el tiempo de la venida de Cristo. Es decir, el cielo y la tierra se van a unir. Los creyentes en Cristo que ya partieron, que están en el cielo, esperando que la manifestación de la gloria de Dios sea ya globalizada, pero no solamente en el globo terráqueo, sino también en el ámbito espiritual. Eso es, pero la iglesia sigue trabajando, porque hay muchos que tienen que ser alcanzados. Tú, mi amigo, tu familia, tus amigos, tus hermanos, compañeros de trabajo necesitan conocer, ser parte de, porque esa es la misericordia de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos le conozcan y todos formen parte de la iglesia. Entonces, mientras todavía la iglesia, ¿no?, que está un poco dividida, primero tiene que venir esa manifestación del poder de Dios. ¿Para qué? Para que la iglesia se una, ya no haya diferencia, y sigamos evangelizando, ganando a los perdidos. Venga esa gran cosecha de Dios para el mundo, hasta que llegue, como dice, la plenitud de los gentiles, la plenitud de los no judíos. Llegue, solamente Dios en su computadora sabe cuál es el último, cuántos faltan. De repente faltan 5, de repente faltas tú. Y luego ya el Señor viene por su iglesia. No puedes quedarte fuera, tienes que abrirle tu corazón al Señor. Dios no quiere que tu mamá, que tu papá, que tu tío, tu hermano, tu sobrino se queden fuera. Y tú eres el medio de Dios para alcanzarlo. ¿Ok? Entonces trabaja para el Señor. Sacúdete del relajo, sacúdete de la religiosidad y empieza a orar y a evangelizar y a trabajar para Dios, para que Dios los alcance y en su misericordia formen parte del cuerpo de Cristo. Y de esa manera ya se reúnen todas las cosas en Cristo, porque ya en el tiempo postrero, lo que viene allá luego, mientras se da acá en la tierra, es de que el plan, lo que está diciendo aquí Pablo, es el plan de Dios, es unificar la iglesia y luego unificar el cielo con la tierra, establecer, y es como lo dice la oración, ¿no? Sea tu voluntad así en el cielo como aquí en la tierra. Ya no oraremos así. ¿Por qué? Porque todo va a ser reunido en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Ok? Todavía está diciendo que estamos en ese proceso. Todavía esa dispensación, ese cumplimiento de los tiempos no se está dando del todo. Está en el proceso. La iglesia está creciendo, la iglesia se está desarrollando, la iglesia está evangelizando.
pero ya llegará el momento en que cuando se complete el número, Dios unirá el cielo con la tierra. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el propósito. Acá por eso decimos que del versículo 9 al 14, Dios está mostrando su propósito para la iglesia y para su reino ya espiritual celestial, que todavía está en su dimensión espiritual. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos herencia. Nuestro trabajo, hermanos, no es en vano. Dios tiene un galardón para ti y para mí. Dios lo ha establecido así. Lo que está diciendo aquí Dios es de que Dios lo ha establecido. Tú tienes herencia. No le creas lo que dice el mundo, que eres un pobre, que no tienes nada. Tu reino no es de este mundo, tu reino no es de aquí, como dijo Jesús. Tu galardón está en los cielos. Tu premio es eterno. Tu premio es por siempre. Quizás tú no tengas una casa aquí, pero tendrás un palacio allá. Y no te estoy diciendo eso ilusoriamente, porque el Señor dijo, voy a preparar lugar para vosotros. No estamos haciendo aquí especulaciones, no estamos hablando de cosas, para consolarnos, ¿no? Para aliviarnos, no. Son verdades eternas. Dice, tenemos herencia, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Es decir, si tú ya estás en Cristo, ya tienes herencia. Si tú eres de los predestinados, conforme a su propósito, porque Él hace todo de acuerdo a los designios de su voluntad, entonces tenlo por seguro, porque quizás tu padre terrenal no tenía bienes económicos y no te dejó nada, pero tu Padre celestial, porque has sido adoptado, porque has sido establecido como hijo de Dios, porque has cumplido con los designios de Dios, entonces Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Amén. Él te dice, tu herencia está asegurada, hijo mío, hija mía. No pongas las cosas tu vista en las cosas de este mundo. La realidad es que tú perteneces a esa estancia y tu herencia está asegurada. Amigo, hermano, si Dios es realmente tu Padre bajo estos términos, tu herencia está en camino, tu herencia está asegurada. ¿Ok? Y por eso, más adelante, ¿no? Dice, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo está hablando de los creyentes que ya en su tiempo han experimentado esta realidad. Dice primeramente, los que esperábamos en Cristo, ¿no? Porque van a haber otros más. Van a haber otros más que se van a añadir, que van a formar parte. En la tribulación, hemos dicho en el libro Apocalipsis, van a haber también mucha gente que va a ser salva. Del mismo pueblo de Dios, del mismo sistema, del mismo mundo. Al ver la maravilla de Dios, claro, va a haber una salvación más restringida, pero también. Y ya nosotros estaremos en el cielo con nuestra herencia. Pues dice, los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Tú y yo estamos esperando en Cristo Jesús ahora sus promesas. Y que sabemos que son fieles. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado una garantía. Él nos ha dado una seguridad. Él nos ha dado un sello de protección. ¿Dónde lo dice? Bien, leamos los versículos 13 y 14. Estamos por terminar. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que trae salvación? ¿Por dónde opera la salvación? A través del mensaje del evangelio. Y habiendo creído en él, hay que creer en el mensaje del evangelio. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú reconoces tu condición de pecador y le dices, Señor, perdóname mis pecados, te entrego mi vida. Es lo que hemos dicho siempre después de una oración de entrega. Él te sella con su Espíritu Santo como propiedad suya. Amén. Y eso es
la garantía, la seguridad, porque dice que es las arras. Arras es una palabra que se usa mucho en el plano comercial. Arras significa garantía. Es como cuando tú vas a pedir la mano de tu novia o de tu futura esposa y le dice, Señor, quiero casarme con su hija, hemos estado enamorados, pero vengo a entregarle ahora el anillo de compromiso, ¿no? Esta es la garantía de que yo me voy a casar con ella. Ya, la mercadería está separada, ¿no? Bueno, ahí está. Entonces el padre tiene confianza, tiene seguridad porque el muchacho ha sido osado, ha sido valiente y sobre todo está dando su palabra. Está demostrando que es un hombre de palabra, de principios. Y viene a dejarle el anillo. Y luego viene por ella. Y dice, Señor, tal día nos casamos. Queremos su bendición. Entonces, dice que es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de nuestra herencia, la garantía de lo que Dios nos ha prometido. Cuando el Espíritu Santo te sella como separado, estás en el mundo, pero no eres del mundo, como dijo Jesús. Amén. Y vas a gozar de los beneficios, de su protección, de su cuidado, de su sanidad, de todos los beneficios como un hijo de Dios. Vas a ver la gloria de Dios aún en medio de este valle de sombras y de muerte. Vas a poder experimentar muchas cosas de parte de Dios, pero la plenitud va a ser cuando estés en su presencia. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, es decir, todavía hemos sido redimidos en nuestro plano espiritual. Nuestra mente está siendo renovada porque venimos de un bagaje mundano. Todavía pensamos cosas que no le agradan a Dios, pero la palabra de Dios está renovando nuestra mente y nuestros pensamientos. Amén. Pero lo último que va a ser redimido es este cuerpo, porque todavía estamos sujetos por causa del pecado y de nuestra naturaleza caída a limitaciones, a enfermedad, a dolencias, aunque podemos estar sanos todavía, pero este cuerpo se va desgastando. Pablo mismo dice, mientras este cuerpo se va desgastando, el hombre interior se va renovando. Esa es la experiencia de un cristiano. Y aunque tenemos la promesa de Dios de que estaremos y viviremos en buena vejez, es decir, aún en medio de los achaques y todo lo demás, tendremos lucidez, tendremos la capacidad y la fuerza suficiente para seguir siendo instrumentos de Dios. Por eso la voluntad de Dios es que nosotros sigamos hasta el último respiro de nuestras vidas siendo instrumentos de Dios. Y hay algunos lugares donde ya lo jubilan a los pastores. Hermano, Dios no te jubila. Ningún patriarca dijo, me jubilo ya, Señor, ya hasta acá no me dejo. No. Adoraron aún apoyándose en su bastón y recibieron o entregaron el Espíritu, adorando a Dios, viviendo para Dios, sabiendo de que su propósito ya se había cumplido. Entonces dice, hasta la redención de la posición adquirida, es decir, hasta que ya lo que ya tenemos sea consumado. Eso es lo que quiere decir. Ahorita solamente hemos recibido una partecita, un adelanto de herencia, ¿no? Pero hasta que el día en que recibamos ya todo. Es como que el padre en vida hace una división de herencia, ¿no? Entre sus hijos. Le dice, a ti te voy a dejar esta casa, a ti te voy a dejar esta, a ti te voy a dejar el auto. No es la herencia en su totalidad, pero mientras ya le está dando una parte. Y cuánto más nuestro Padre, que es dueño de todas las cosas. Amén. Dice, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Para seguir adorándole. Para decirle, gracias, Señor. Qué bueno eres. Qué maravilloso eres. ¿No te parece maravilloso nuestro Dios? ¿No te parece maravilloso ese Dios que tanto te ama? Ese Dios que tiene grandes cosas para ti. Este Dios que quiere que seas tu parte de su familia, parte de su propósito. Nos ha mostrado aquí su propósito. Dios no te salvó para ser un religioso, hermano. Dios te salvó para que seas un instrumento eficaz, poderoso. No para que mires como que de lejos, los apóstoles se hacían milagros. No, tú eres un santo de Dios. El poder de Dios está sobre ti, la unción de Dios está sobre ti.
Viene un tiempo en que no solamente los que salen en la televisión orando por los enfermos sanarán. No cuando venga el gran super evangelista, cuando venga el gran profeta, solamente Dios lo utilizará a él. No, no, mis hermanos. Dios va a usar a su propio ejército, su propio cuerpo, la iglesia. Por eso prepárate, por eso conságrate. Este es el propósito, el plan de Dios para ti y para mí. Dios te utilizará yendo al mercado, ama de casa. Dios te utilizará a ti en la calle, mi querido hermano, que quizás eres ambulante, qué sé yo. No habrá. Y Dios dice que no hace acepción de personas. No habrá estrellas. Todos brillaremos para Dios. Muy pronto. Tú verás esto con tus propios ojos si te estás preparando en el Espíritu para ser instrumento de Dios. Recuerda, tienes todo el respaldo de Dios. No lo sabías, ahora ya lo sabes. Así que mándate con todo, creyéndole a Dios. Busca de su presencia para que Él específicamente te muestre, te revele, porque todos nosotros sí tenemos un llamado específico. Hay cosas que tú no puedes hacer, que yo puedo hacer, y viceversa. ¿Por qué? Porque Pablo tomó ese ejemplo. Somos un cuerpo. Uno es dedo, otro es ojo, otro es pie. Unos orarán por los enfermos, otros serán tremendos discipuladores, etc. ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Ahora que entiendes el propósito de Dios, ¿quieres que Dios tome más de tu vida? Pues tú primero tienes que entregar eso. Cierra tus ojos un instante, vamos a orar. Vamos a orar. Dios no quiere que envidies a otros. Dios quiere que los superes a otros. Pero es por su gracia. Padre Santo, bendito Dios, yo te pido por cada hijo tuyo, hija tuya, que tu Padre seas derramando de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, para que ellos puedan entender, Señor, lo que tú les has legado en Cristo Jesús. Y Padre, que es por tu gracia, que es por tu misericordia, que Señor, no es por lo que ellos puedan hacer, Señor, sino por lo que tú hiciste por cada uno de ellos y mi vida. Y que ahora, Señor, al entender eso, no importa el lugar donde estemos, de repente eres una ama de casa que ya no puedes salir por causa de esta pandemia, pero Dios te ha dado un teléfono móvil, puedes llamar, puedes orar, aún puedes levantar tu voz al Señor, aún puedes compartir una promesa de la palabra de Dios a alguien. Él es el que da el crecimiento, Él es el que da la salvación. No importa si estás lejos, no importa si estás cerca. Dios trasciende los tiempos, trasciende los espacios. Tu palabra llegará y tocará vidas. Dios no quiere que seas un cristiano religioso, sino un cristiano conectado y consagrado para Él, en íntima relación con Él. Que fluyas en el poder de su Espíritu Santo, que sepas la herencia que Él te ha dado. Entrégale una vez más, dile: Señor, aquí estoy. Perdóname por todo el tiempo perdido, Señor. Pero ahora quiero empezar. Ahora quiero hacer lo que tú me digas, lo que tú me muestres. Háblame, Señor. Voy a buscar tu rostro cada día, tu presencia. Quiero glorificar tu nombre, quiero exaltar tu nombre. Y si tú en esta mañana todavía no le has entregado tu vida a Jesús, ahora has entendido de que solamente eres adoptado primeramente por Cristo, por el Padre, a través de Cristo Jesús, que solamente eres redimido por su sangre, no es por tus obras, no dice por obras. Esta misma carta dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Tú tienes que reconocer tu situación de pecado, tu situación de estar fuera del propósito de Dios y entregarle tu vida. Si tú quieres hacerlo en esta mañana, abre tu corazón al Señor y haz esta oración en esta mañana. Dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador
y necesito de tu perdón. Perdóname todos mis pecados, Señor. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto ocupando mi lugar en la cruz del Calvario por todos mis pecados y resucitaste con poder para mi justificación. Y eres mi único Salvador, el único Salvador del mundo. Ahora mismo, Señor, te invito a entrar en mi corazón. Amén, Señor. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Amén, Jesús. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y como nos dice esta palabra que hemos leído y hemos meditado, hemos enseñado en este día, tú ahora eres un hijo de Dios, si lo has hecho de corazón, sinceramente reconociendo tu situación. Porque ¿qué dice el versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, esta palabra es la única verdad absoluta, no hay otra verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El evangelio de vuestra salvación, lo que te hace salvo es obedecer al mensaje de Dios. Y dice, y habiendo creído en él, si tú has hecho esta oración y le has recibido en tu corazón es porque has creído en él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo sentiste o no, el Señor ya te selló como propiedad suya. Tienes herencia y Él viene pronto por ti y por mí y por todos aquellos que estamos cumpliendo con su perfecta voluntad. Y su perfecta voluntad está en la palabra. Ahora el paso a seguir es que tú conozcas más de Dios. Nosotros queremos ayudarte, queremos darte recursos, queremos orar por ti, queremos conocerte, queremos que te conectes para ayudarte a crecer en tu relación con el Señor, para ayudarte a conocer más de lo que Dios tiene para tu vida. Así que escríbenos al chat, mándanos un teléfono, mándanos tu cuenta, qué sé yo, de Facebook, un medio por donde nosotros podamos comunicarnos contigo para ayudarte, para ser de bendición. El único deseo de nuestro corazón es ser de bendición para tu vida y para tu familia. Que el Señor te bendiga mucho y recuerda, estamos nosotros los días domingos como hoy a las 11 de la mañana continuando con este mensaje de la palabra de Dios, y los días miércoles a las 7 de la noche tenemos el tiempo de oración. Queremos orar por ti, orar por nuestra nación, orar por tanta gente. Tenemos muchos pedidos de oración y estamos viendo la respuesta de Dios. Así que queremos que tú también te goces con nosotros. Gracias por tu atención y lo único que te pedimos es que tú compartas este mensaje con tus amigos, familiares, conocidos que aún no conocen al Señor. No por un like, sino por la salvación de esas vidas. Que el Señor te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate. Bendiciones.